Paz de Cristo, mis queridos hermanos, que Dios me les bendiga en este día. Qué bueno podernos dirigir a ustedes de nuevo con palabra del Señor. Quiero estar hablando un poquito lo que Pablo nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 12. Desde el versículo 12 en adelante dice la palabra: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Oiga bien, esta palabra es una manera de enseñarnos que hay una manera de poder ver al Señor, es vivir en la santidad del Señor. Un término mal empleado cuando se habla de los santos. Muchas veces la gente habla y piensa que se están dirigiendo a las estatuas o a imágenes, ¿verdad?, que están en las iglesias católicas. A eso le llaman santo. Pero verdaderamente la palabra santo o santidad, ¿verdad?, tanto en el hebreo como en el griego, significa una persona apartada, una persona consagrada, una persona separada del mundo, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra del Señor. Una persona que se dispone a cambiar su vida como cualquier otra persona que pueda vivir en el mundo. Entonces, esa es la palabra santo. Esos son los verdaderos santos, ¿verdad? El verdadero santo es el hombre que se consagra para Dios, el hombre que se aparta del pecado, el hombre que se dispone a vivir una vida consagrada a Dios. Por eso, en el libro de Juan, cuando el Señor estaba haciendo la oración, capítulo 17, dice la palabra del Señor: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, porque tampoco ellos son del mundo. ¿Ya? Alguien se puede burlar, decir, entonces, ¿de dónde son? Sencillamente, somos de la patria celestial. Así habla la palabra. Somos de allá donde dijo Jesús: voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Entonces, realmente, hermanos, esa es la verdadera, esos son los verdaderos santos. El hombre que está separado. En primera de Juan escribía en el capítulo 2, ¿verdad?, allá en el versículo 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos que nos viene enseñando su palabra, de qué manera nosotros podemos agradar a Dios, estar en la comunión con Dios, estar en la intimidad con Dios. Y solamente así, hermano, es que el hombre puede estar en comunión con Dios. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, escribía en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, cuando dice la palabra que nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor. Y si usted ve ahí, estamos hablando de los tres elementos: alma, cuerpo y espíritu. Aunque muchas personas, ¿verdad?, que han sido enseñados en una doctrina diferente, te dicen, no, si lo que Dios quiere es el corazón, ¿ya? Entonces Pablo se equivocó. No se equivocó. Pablo era un varón de Dios, un varón que estaba apegado a la intimidad con Dios plenamente, y por eso Pablo nos enseña ya que los tres elementos, nuestro alma, cuerpo y espíritu, usted debe de guardarlo para el Señor. Si el Señor solo quisiera el corazón, pues le hubiera puesto al corazón unas patitas ahí para que caminara y busque el corazón. El Señor quiere todo de nosotros, hermanos. Acuérdense que el apóstol Pablo dice en Corintios que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿verdad?, es importante que entendamos qué es lo que realmente está pidiendo el Señor. Acuérdense que 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. La manera de vivir de nosotros cuando estábamos en el mundo tiene que ser diferente a la manera de vivir en estos tiempos como cristianos. Ya en el mundo nosotros no teníamos control, porque el control lo tenía Satanás, ¿ya? Pero en el Señor, hermanos, tenemos que vivir una vida que sea consagrada a Dios verdaderamente.
Por eso es importante, hermanito, ¿verdad?, que entendamos qué significa, ¿verdad?, cuando dice la palabra del Señor santidad. Mire bien eso, hermano, es una manera, podemos decir así nosotros, es una manera de podernos acercar a Dios. Y Dios siempre desde el antiguo tiempo ha demandado la santidad para su pueblo. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios exigía, ordenaba a su pueblo, ¿verdad?, que se realizaran los ritos de la purificación con el objetivo que nadie se podía acercar a él inmunda. Tenían que acercarse, para poderse acercar tenían que purificarse, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque eso demandaba el Señor, la santidad. Y si nosotros vemos, hermanos, muchas personas murieron, ¿verdad?, en el tiempo antiguo por estar, hermanos, practicando lo contrario a la santidad. Ya, la santidad trae vida y trae muerte. Si usted anda en santidad, usted vive. Si usted pierde la santidad, usted muere en pecado. Entonces, en ese tiempo antiguo, nosotros vemos, por ejemplo, Nadán y Abiú, que eran hijos de Aarón. Y esto es importante que aprendamos, porque muchas veces creemos que por ser el hijo del pastor, el hijo del obispo, del ministro, entonces podemos hacer lo que queramos. No, estas personas, estos dos hombres, personajes que habla la Biblia, dicen que eran los hijos de Aarón, y Aarón era el sacerdote del Dios Altísimo. Sin embargo, nosotros vemos ahí de que ellos ofrecieron, ¿verdad?, fuego extraño, dice la Biblia, a Dios, y la ira del Señor se encendió y el fuego del Señor los consumió. ¿Ya? Y tengan cuidado, porque hay hermanos, hay pastores en las iglesias que están permitiendo otras cosas que no son las que están debidamente ordenadas por Dios. ¿Ya? Con el interés de llenar una iglesia, a veces se permite una cosa, se permite la otra. Ya hoy en las iglesias se están llevando reggaetones, ya ahora en la iglesia se está llevando rock, y ahora en la iglesia se está llevando muchas cosas que no tienen que ver nada con la santidad. Hay muchas personas que están en los templos, hermanos, solo por pegar 4 gritos, pero su vida íntima con Dios deja mucho que desear. Entonces, verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque realmente la palabra del Señor nos llama a purificarnos, a limpiarnos del pecado verdaderamente. Es la única manera. Acuérdense que Dios es santo, y si Dios es santo, usted no puede acercarse inmundamente, tiene que acercarse en santidad a Él. También miramos, hermanos, en la misma historia, ¿verdad?, de los tiempos antiguos, a Usa. La Biblia habla de este hombre, ¿verdad?, en 2 de Samuel, capítulo 6, cuando dice que trasladaban el arca de Dios. Acuérdense que el arca representaba la presencia de Dios en ella. Entonces dice la Biblia, hermanos, que Dios ya había destinado quiénes. Y esta palabra es importante que entendamos. ¿Por qué quiénes? Porque había destinado los hombres consagrados que podían tocar, que podían llevar, que podían trasladar el arca de Dios. Y sin embargo, ¿verdad?, tal vez alguien puede decir, pero ¿por qué Dios fue así? Si el hombre lo que quiso detener fue el arca que se iba a caer. No importa que se cayera. Acuérdense que Dios te habla que te prepares, ya, te prepares. La salvación no es por casualidad, la salvación lleva propósitos. ¿Ya? Entonces, dice la Biblia que los bueyes tropezaron y él detuvo el arca y la ira de Dios se encendió. ¿Por qué? Porque no podemos tocar con manos sucias, con alma sucia al santo de Dios. Entonces, hermano, es importante que entendamos. Hay alguien me dice a mí, pero pastor, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y no se equivoque, porque estemos en el tiempo de la gracia no significa que Dios vaya a tolerar el pecado. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que en el tiempo de la gracia, que Dios permite, tal vez Él no actúa a lo inmediato, porque Él es compasivo y está tratando de decirte, oye, te equivocaste, devuélvete. ¿Ya? En el tiempo, el tiempo atrás no fue así, el tiempo atrás fue, si pecabas, morías. ¿Ya? Acuérdense que hay muchas partes de la Biblia que nos enseña la Biblia, si pecas, morías. Sin embargo, hoy en el tiempo de la gracia, Dios nos ha venido dando una oportunidad para que nosotros verdaderamente podamos buscar la presencia de Dios y ponernos a cuenta con Dios. Podamos buscar la santidad. No es solamente llegar a la iglesia y pegar 4 gritos. No es solamente llegar a la iglesia y decir soy evangélico. La palabra santidad es de ser por dentro y por fuera. ¿Ya? Santidad no solamente es en la iglesia, santidad en tu casa, santidad en tu trabajo, porque la palabra santidad es purificación de tu alma, es purificación de tus actos.
¿Qué dice la Biblia en el libro de Santiago 4:4? Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si tú te conviertes en amigo del mundo, inmediatamente te conviertes en enemigo de Dios. Para que tú seas alguien íntimo con Dios, tienes que borrar, quitar todo lo que es del mundo. Hermanos, a mí me da pesar muchos hermanos, y pongan cuidado lo que voy a decir ahorita. Muchos hermanos, a veces uno entra a su perfil y de repente miramos fotos de hermanas con labios pintados, con pelos pintados, con unas sufalditas y decimos, esta no es la hermana fulana, ¿sí? Y si usted le pregunta, sí, hermanita, tengo una fotito que tenía ahí cuando andaba en el mundo, hermano, ya esas cosas no las debemos de practicar. Ya nuestro perfil debe presentar lo santo, lo puro que somos. No podemos, hermano. Ya alguien viene, una vez yo miraba una foto de un perfil de un varón donde estaba sentado en una mesa con una cerveza y le hice la pregunta y me dice, hermano pastor, es que es una foto que tenía yo ahí y se me antojó ponerla, quítela. Porque en ese tiempo usted era un hijo de Satanás, ahora es un hijo de Dios. Usted tiene que reflejar lo que es verdaderamente. La palabra de Dios, Pablo dice que nosotros somos cartas leídas. Entonces, hermanos, todo eso es importante que entendamos. La santidad no solamente decir yo soy santo, sino demuéstrelo, declárelo, que la gente vea. Así alumbre vuestra luz, dice su palabra en el libro de Mateo, delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, hermanito, es importante que en esta hora podamos entender qué es lo que Pedro decía allá, hermanos, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Hablando sobre la santidad, y el apóstol Pedro nos exhorta a todos los creyentes a vivir en esa santidad por tres razones importantes. Primero, él dice porque Dios es santo, y si Dios es santo, si usted es un hijo de Dios, entonces usted tiene que ser santo, ¿ya? Y segundo, porque Dios juzgará todas tus obras, ¿ya? Como Dios va a juzgar todas tus obras, os conviene entonces. Fíjense que el gran sabio Salomón escribe en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, hablándole a la juventud, ¿verdad? Que tome placer, que ande por donde quiera andar, que sus ojos miren lo que quieran ver. Pero viene y le hace una advertencia, ten cuidado, sí, porque sobre todo lo que hagas te juzgará Dios. Y cuando hablamos de esas palabras que Dios va a juzgar, significa entonces que tenemos que saber qué vamos a hacer, porque al fin de cuentas vamos a tener un juicio. Y conviene entonces que en el juicio podamos ser hallados justos ante Dios. Entonces, ¿verdad? Es importante. Y segundo, porque nuestra santidad vale la sangre del Cordero. Ya, tu santidad fue comprada a precio de sangre. Por eso en Hebreos se escribe en el capítulo 2, ¿verdad? Dice, es necesario que con más diligencia atendamos. Es necesario que con más diligencia usted escuche esta palabra para que diga, bueno, pero allá en la iglesia no nos regañan. Allá en la iglesia yo ando como quiero y no me dice nada el pastor. Bueno, ese es un pastor inútil, porque tal vez no quiere que se le vaya de la iglesia a las personas. Pero la iglesia, hermano, tiene que vivir, dice la palabra del Señor, que el Señor viene por una iglesia santa, pura, sin mancha, sin contaminación. Y si a mí me toca que el hermanito o la hermanita, por muy ofrendador que sea, se va a ir porque tenga que decirle yo, mire, cambie su manera de ser, usted no está haciendo nada, usted aquí, si aquí el Señor viene ahorita, usted se queda porque usted mire su vocabulario, su manera de caminar, su manera de vestir, no es verdaderamente una persona que está consagrada a Dios. Y si por eso se va a ir, lamentamos, nuestro deber es enseñarle, pero no consentir ni sobar el pecado. Hay muchos pastores que están, sí, hermanito, pero es que la hermanita mire, es una tremenda diezmadora, es una tremenda ofrendadora. Pero te vas a quedar con ella también, porque el Señor va a demandar a los pastores inútiles que no enseñaron al pueblo a santificarse para viajar con el Señor. Entonces es importante que entendamos que nuestra santificación tiene precio de sangre. Por eso Pablo escribe en Hebreos 2, es necesario que con más diligencia, con más cuidado, atendamos a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice, ha sido recta en todo. ¿Ya? Y en su tiempo que pecaron los ángeles, dice la Biblia, recibieron su paga como debería ser. Por tal razón dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Hermanos, si el Señor nos las ha puesto en nuestras manos y nosotros le restamos importancia y decimos, no, bueno, en su momento Dios
nos va a llamar y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Cuando veamos que no somos dignos de entrar a la presencia del Señor. Por eso Pablo decía, hermanos, aquí en el libro de Hebreos, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual, oiga, si no hay santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mateo 7:7 dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Mucha gente, hermanos, las iglesias están repletas hoy de un poco de hijos de Satanás. Un poco de toda persona ahora te dice Dios te bendiga, toda persona ahora te dice somos cristianos, pero ¿de qué manera? Cristianos de nombre, pero no verdaderamente personas que hayan dejado al mundo, cristianos que han metido el mundo a la iglesia. Esos son los que son, pero verdaderamente no personas que han salido del mundo para convertirse en un hijo de Dios en la iglesia y traer vida, traer luz, traer esperanza para la humanidad. Entonces es importante que entendamos, el Señor decía, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y ojalá apreciemos esta palabra y nos demos cuenta que ser santo no solamente es ir a la iglesia, ser santo no solamente es tomar la Biblia y leerla, ser santo es vivir la palabra en santidad con Dios, apartado de todo pecado del mundo que nos rodea. Que Dios te bendiga.